Hola, soy María Teresa Madrona, fundadora de la empresa de turismo activo de Ecoturismo Sierra y Sol, y vengo dando durante estos días una serie de consejos para las personas que se quieren iniciar al senderismo. Ya hemos hablado de varios temas y hoy toca hablar de una cosa muy importante, que es el botiquín, ¿de acuerdo? Que no debe faltar en nuestra mochila. Quizás antes de introducir los elementos que deben ir en un botiquín, tengo que recordar dos cosas muy importantes. Una, que sobre todo en grupos, aunque todo el mundo en su vida alguna vez debería hacer un curso de primeros auxilios. Los primeros auxilios salvan vidas. Es algo que todo ciudadano debería conocer, al menos en las cuestiones más elementales. Pero si no, y soléis salir en grupo, por lo menos que el que está haciendo de guía, de coordinador, etcétera, o alguien de los que van en el grupo tenga hecho ese curso de primeros auxilios. Si no, os invito a que lo hagáis. Se hacen en la Cruz Roja y bueno, hay muchas formas de hacerlo. Y segunda recomendación que os tengo que hacer es que los productos que yo voy a mostrar aquí son los productos de mi propia mochila, de mi propio botiquín. Quiere decir que hay otras marcas y que siempre debéis contar, sobre todo para aquello que es medicamentos, con la opinión de vuestro farmacéutico o vuestra farmacéutica, ¿de acuerdo? No os fijéis que yo tengo aquí una crema de determinada marca y la compréis, sino que vayáis a la farmacia y digáis, quiero una crema por si tengo algún tipo de torcedura en el campo porque hago senderismo, y será el farmacéutico quien os recomiende, ¿de acuerdo? Bueno, pues dichas estas dos cosas, vamos a empezar a introducir los elementos que deben ir en un... Bueno, pues los elementos del botiquín van a estar en relación con el tipo de incidencias y de cosas que nos pueden pasar cuando estamos haciendo senderismo, o sea que es muy lógico. Por ejemplo, una cosa muy normal, una caída. Una caída puede dar lugar a un pequeño refregón, o sea, desolladura de la piel, o puede dar lugar a una herida un poquito más grave que puede sangrar, incluso una raja. Bueno, pues ¿qué necesitamos para en ese momento tratar ese desollón o esa herida que nos ha hecho la caída? Fijaros, siempre debemos llevar para la persona que va a hacer la cura unos guantes. Bolsas de zip súper útiles en la mochila para que nada se moje. Nos pondríamos nuestros guantes de látex, viales de monodosis de suero fisiológico. Esto es para limpiar la herida. Una vez que está limpia la herida, tendríamos que desinfectarla bien con cristalmina, bien con el producto con povodona yodada, que puede estar en crema o puede estar líquida. Da igual, cualquiera de los dos. Yo tengo los dos, pero bueno, uno de ellos. Al limpiar la herida, nunca se debe utilizar algodón, porque deja fibra. Hay que utilizar gasa, fijaros que pequeñito, ¿vale? Gasa estéril, que va a servir tanto para limpiar, como a lo mejor para hacer un apósito, que luego cubriremos con esparadrapo. ¿De acuerdo? Esparadrapo y tijeras, que es básico para cualquier cosa, cortar la gasa, cortar el trozo de esparadrapo que necesitamos. ¿De acuerdo? Fijaros, si la persona que se ha caído se ha hecho una raja, esto que hay aquí, esta es una especie de puntos que se pueden, puntos de campo, por decirlo así. Se ponen en la raja y lo que van es hacer unir las dos partes de una raja que nos hayamos hecho. Estos puntos van uniendo esas dos partes. ¿De acuerdo? Y por último estaría para evitar esos roces con la ropa o con, bueno, es incómodo, vaya que polvo, insectos, etcétera, matorrales. Sería bueno cubrir la herida, aunque luego en casa se puede volver a lavar con agua y jabón y dejar al descubierto. Esa cubrición se puede hacer con la gasa estéril y con el esparadrapo, o fijaros, esto es muy útil, muy útil, y lo hablaremos luego también en las ampollas. Estas cosas que se llaman cosmopores, fijaros que ya es una especie de tirita o esparadrapo que ya lleva incorporada su gasa, con lo cual es muy útil y muy fácil de manipular y muy higiénico. La hay de diferentes tamaños, ¿de acuerdo? Bueno, puede ocurrir que también como consecuencia de una caída una persona acabe teniendo un dolor muy fuerte, articular, o por el sol, doler la cabeza. Siempre llevamos un pequeño pastillero que
para llevar paracetamol, ibuprofeno, siempre y cuando sea recomendado que la persona que la vaya a tomar esté acostumbrada a tomarlo. Nosotros no somos quien, no somos médicos, no somos quien para dar medicinas, pero estas digamos son las propias, o para las personas si en un momento dado no tiene. También suelo llevar algo para diarrea, ¿vale? Y bueno, y lo que veis aquí es porque en mi caso yo soy alérgica, soy asmática y en cualquier momento me puede dar una reacción alérgica. Los alérgicos tienen que llevar algo así al campo, porque en una reacción fuerte se pueden asfixiar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, las pastillas sobre todo para el dolor, analgésicos y algo de antihistamínico, incluso de aerosol para las personas que son alérgicas. Bueno, otra cosa muy frecuente, que nos haga una rozadura la bota. Ya hemos dicho que lo más importante para evitar rozaduras es un buen calcetín, pero aún así podemos tener una rozadura, ¿de acuerdo? Entonces, antes de que la rozadura vaya a más y nos haga una ampolla, hay que parar, hay que quitarse el calcetín, hay que ver el pie, ver dónde está rojo y colocarse un apósito de este tipo. Vuelvo a decir, es una marca, hay más marcas, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que al final acabamos nombrando a estos apósitos con el nombre de la marca. Hay de diferentes tamaños para diferentes zonas y es muy importante. Se calientan con la mano, se colocan y no se quitan. ¿Por qué? Porque esa rozadura puede evolucionar en ampolla y al quitarla podemos levantar la piel. Entonces te la tienes que dejar puesta varios días hasta que uno de estos días con la ducha o con el agua notaréis que se cae sola. Pero no se quita al llegar a casa, se deja puesto hasta que se caiga sola. Muy bien, vamos ahora a otro tipo de cuestiones muy normales cuando vamos al campo. Una torcedura de pie o que como consecuencia de una caída también nos hagamos una luxación en el hombro, es decir, que forcemos una articulación. Bueno, en caso extremo podría llegar a un hueso salido del hombro o algo así, pero no vamos a llegar a esos extremos. Lo más normal es una torcedura. ¿Qué tenemos para las torceduras? Pues el hielo es lo mejor, ¿vale? Cuando hay un esguince es lo mejor, y cuando hay una distensión muscular o articular, el hielo. Pero no tenemos hielo normalmente en la mochila y se derretiría. Entonces tenemos unos sprays que cuando los aplicamos en la articulación se queda como congelada, o sea, es un efecto frío inmediato y la verdad es que alivia bastante. Por supuesto vamos a tener algún tipo de crema para dar un masajito tipo antiinflamatoria. Y vamos a llevar en la mochila siempre vendas elásticas porque esa persona tiene que salir del campo, tiene que salir andando y muy probablemente tengamos que hacerle un vendaje para que aguante hasta llegar a un centro de salud, a su casa, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pues tercera cosa que puede ocurrir en el campo, el tema de las alergias, que ya lo hemos citado con el tema del asma. Pero picaduras o roces con insectos o con plantas. Entonces, en este caso llevamos son como unas barritas que sirven para aplicarlas donde ha habido una picadura y que te va a bajar de momento el efecto de la picadura, el escozor, la gana de rascar que nos entran. Un poquito ya más importante, una crema como esta, el Polaramine, ¿vale? Y si no ha entrado algo en los ojos, pues conviene llevar un poquito de gota o de lágrima, porque a veces te entra un pequeño insecto. Los insectos, las mosquillas, esas pequeñas, les gusta mucho ir a los ojos y a veces se te quedan dentro y es muy fácil echar una gota y que salga esa partícula del ojo. Así que ya tenemos el apartado alérgico y nos queda un último apartado, y es que a veces nuestro cuerpo o nuestra falta de prevención en la mochila nos lleva a sufrir o bien una bajada de glucosa, o bien un golpe de calor, o bien un golpe de frío. ¿Qué tenemos que llevar para eso? Estas son pastillas de glucosa. Cuando alguien se viene abajo porque ha hecho un esfuerzo superior al que podía soportar y le faltan las fuerzas y empieza a marearse, una pastillita de glucosa o uno de estos geles va a hacer que en muy pocos minutos esa persona vuelva a sentirse bien, vuelva a sentirse fuerte y pueda terminar su ruta. Incluso, bueno, hemos hablado de la diarrea, pero también el suero oral mezclado con agua también va a hacer ese efecto de la bebida isotónica que nos va a devolver al cuerpo ese equilibrio hídrico que hemos perdido, quizás por un exceso de sudor. Supongamos ahora que esta persona que ha tenido un accidente, que se ha caído, que se ha torcido, no puede caminar y la tenemos que dejar esperando.
Y cuando dejamos a alguien esperando en el campo mientras buscamos ayuda, se puede quedar frío, puede llegar la noche. Por favor, llevad todo una manta térmica, no pesa nada. Y esa persona se va a quedar ya envuelta en su manta térmica. Incluso este tipo de producto es un producto que al abrirse y al contacto con el aire genera calor, para calentar las manos, para calentar los pies y que esa persona no entre en hipotermia. ¿De acuerdo? Y con esto terminaríamos el botiquín, sin dejar de recordar que en estos tiempos que estamos ahora hay que llevar este gel para lavarse las manos antes de comer, después de comer, antes de ir al baño, etcétera. Bueno, al baño, a hacer nuestras necesidades en el campo. Y la mascarilla, sobre todo en los traslados desde casa hasta que empezamos ya a hacer la actividad física fuerte al aire libre. Tenemos que prevenir el virus. Nos vemos. Hasta luego.